Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Descubriendo cosas nuevas, todo muy interesante. ¿A ti Bueno, cómo te ha ido? bueno, hemos estado tradeando todo lo que hemos podido. Ha sido una semana interesante y ahora a ver un análisis fundamental que creo que nos tienes preparado, ¿no? Sí, bueno, y ya como estuvimos conversando antes de hacer el video, de comenzar el video, primeramente darle la bienvenida a todos a Dos Trader, a nuestra conversación semanal. Y sí, estábamos conversando acerca, quería reforzar un poco tu trade de la semana pasada del Bitcoin. Y yo creo que tenemos algo interesante que ver, cómo la liquidez monetaria puede indicarnos más o menos cómo hacia dónde puede ir el Bitcoin. Y la verdad es que fue un análisis en un principio por un análisis técnico de mirar gráficas, pero ahora ha salido temas de liquidez monetarios por parte de China, ¿no? Sí, o sea, el asunto es que tenemos la liquidez monetaria, que es lo principalmente que hace que los activos de riesgo suban. Básicamente es lo que ha estado pasando todo este tiempo, la impresión de dinero, etcétera. Entonces, primeramente, antes de que ocurra esa liquidez monetaria o surja esa liquidez monetaria en el mercado, se mejoran las condiciones financieras. Y como hemos aprendido, básicamente aprendido de gente experta como la gente de realvision.com, que son un excelente lugar para aprender sobre macroeconomía, cripto y otros temas. Ellos dicen que el oro funciona justamente como ese indicador de las condiciones financieras a tiempo real. Entonces el oro nos anticipa un poco los precios de los activos. Con cautela, sí, no es una ley, pero suele liderar con cierto desfase el oro. Se adelanta, podemos utilizarlo como para proyectar el desempeño del Bitcoin. Entonces, ¿qué haremos hoy? A ver, cuéntanos, Carlos. A ver, lo que quisiera es presentar una hipótesis, ¿no? O sea, más o menos una idea de cuál es el marco, hasta dónde puede llegar el Bitcoin referente a lo que el precio del oro nos está diciendo, ¿ok? Entonces, para eso, la hipótesis se basa en tratar de pensar las economías China y Estados Unidos, cuáles son estas principales economías, cuál sería el precio ideal del oro, hasta dónde deberíamos llegar a esta subida que estamos viendo impresionante en el oro y que todo el mundo habla de ella en la última semana. El oro ha pegado un subidón bueno y China tiene algo que ver, ¿no? Sí, o sea, fíjate, China tiene una historia ahorita que tiene un problema de deflación. Y entonces tiene que salir de la deflación. El asunto de China es que ella quiere salir de deflación es sin afectar el precio del yuan dólar. Entonces lo que están haciendo, la idea es utilizar el oro y devaluar el yuan frente al oro. Parece un truco contable, ¿no? Una cierta arquitectura de mercado que están utilizando el exchange de Shanghai, donde se negocia el oro en China. Y lo que hace básicamente es que venden el oro comprado, lo venden en ese mercado con una prima, ¿ok? Con algo adicional y se generan más yuanes sin tener que mover la tasa del yuan, del dólar yuan. El yuan vale menos contra el oro, pero no se mueve en el cambio contra el dólar. Pero Exactamente. eso para... Exactamente, o sea, básicamente cuando generan más yuanes al venderse ese oro a través del mercado de valores del oro de Shanghái, ellos pueden generar reflación, ellos pueden estimular la economía, pueden salir de esa trampa inflacionaria sin generar alguna presión en el dólar, donde de alguna manera los bancos chinos suprimen ese, o sea, mantienen esa tasa de interés, esa tasa de cambio, perdón, con respecto al yuan dólar, así no se ve afectado. Ya. Y yo lo trato de entender, pero danos unos números así un poquillo más sencillos para que la gente lo entienda. Vale, o sea, de manera práctica, China lo que necesita para poder salir salir de deflación, más o menos que te genere un 1% de inflación, se necesita que el oro llegue a 5.000 aproximadamente, manteniendo esa paridad fija en 7.1. Ya hacia 2% de inflación,
ya sería aumentando más una prima de un 2-3% de lo que estábamos hablando y llegaría más o menos como a un 5.2 $5.200 por onza, ¿ok? Ya más agresivo sería un precio más alto, pero básicamente podríamos decir que China estaría buscando llegar a 5.200 más o menos, lo que le convendría para salir de la deflación que llegue el oro. Ya, entonces sería como una gasolina monetaria para que la economía real tire para arriba. Totalmente, o sea, la conversión en yuanes, o si mantenemos la conversión en yuanes a dólares, ya en estos últimos meses, ya con la subida del oro y todo, ya China ha estimulado aproximadamente $1 trillón, y esto sería $1 trillón adicional de dólares para la economía si llegamos a estos precios que estamos hablando del oro de 5.200. Y el dólar yuan no se dispararía. No, por lo que te comentaba, los bancos suprimen ese cambio. ¿Y para qué lo hacen? Justamente para mantener seguir reflando la economía, pero manteniendo anclada la moneda con respecto al dólar, para ser competitivos contra Estados Unidos. Si quieres, de hecho, pasamos a Estados Unidos, que sería el otro país importante. Ahora, Estados Unidos tiene un nivel macroeconómico diferente, donde la crisis básicamente económica que presenta actualmente es el pago de la deuda que adquirieron en crisis anteriores, también incluida la del COVID. Entonces esto hace que si ellos quisieran teóricamente pagar toda la deuda con el cambio de lo que tienen en reservas de oro, ¿ok? Entonces esto sería más o menos lo que nos daría un precio objetivo. Ya, que más o menos sería... ¿Tienes algún gráfico por ahí? Sí, ahí justamente lo que podemos ver, o sea, como tú estás diciendo, hay un gráfico que nos puede adelantar. Si vemos el gráfico de justamente lo que vemos en morado, es la cantidad de los intereses que tiene que pagar Estados Unidos, ¿ok? Y este es el movimiento del oro. Fíjate como de alguna manera tiene un desfase de 16 meses aproximadamente. Todo el oro debería seguir continuando subiendo aproximadamente hasta los 5.200, que es el valor aproximado, para llegar a cubrir completamente esta teoría que estamos hablando, de cubrir con todo el oro que tienen en las reservas, pagar en los intereses de la deuda norteamericana. O sea, el oro sube, que es lo que realmente está diciendo el mercado, ¿no? Pero eso hace más liquidez. Exactamente, eso es exacto, eso es un aumento de liquidez también a nivel de básicamente de Estados Unidos. Estados Unidos lo está haciendo financiándose a través de la deuda para generar mayor liquidez, pero básicamente también de alguna manera apalancado por la posibilidad de poder revaluar esas reservas en oro. Y ahí entra Bitcoin justamente, al aumentar la liquidez, todo lo que estamos hablando, todos los activos de riesgo, incluyendo Bitcoin, van a aumentar. China, vimos que la prima del SGE, ambos decían que el oro iba a subir a 5.200. Sí, o sea, básicamente eso sería el punto en común. Básicamente Estados Unidos y China buscarían un precio en común de 5.200, ¿ok? Es importante decir, no es exacto, es una especulación que estamos hablando de una teoría aquí, una hipótesis, ¿ok? Básicamente cada quien tiene que hacer su propia investigación. O sea, podríamos tener algún tipo de precios ahora en función del mismo gráfico, de qué precio objetivo sería aproximadamente Bitcoin. Si el oro llega a 5.200, Bitcoin ¿a cuánto llegaría? Bueno, ahora ahí justamente estamos viendo, tenemos el gráfico de Bitcoin, por ejemplo, que podemos ver que tiene un atraso de más de aproximadamente unos 18 a 20 meses, ¿ok? Con respecto a los intereses de la deuda. Y podemos ver que está mucho más abajo donde estaba anteriormente el oro. Entonces, si nos fijamos, el precio debería estar entre los 150 aproximadamente, si estaríamos hablando de un precio del oro actual de 4.100. Y eso debería alcanzar el oro, la subida del oro, el Bitcoin, en aproximadamente unos 3 a 6 meses. Es mi estimación.
si llegamos a 5.200, podríamos estar hablando de Bitcoin por encima de los 180 o 200 o 220.000, pero ya sería un plazo de 9 meses a un año más aproximadamente, según el retraso que estamos viendo aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, de hecho, anteriormente podrían ser precios mucho más altos, porque el Bitcoin tiende a subir por encima de esos valores con creces. Entonces, explícanos un poco, así resumiendo todo. Resumiendo todo, Estados Unidos y China quieren converger el oro, llegarlo a 5.200 aproximadamente. Ahí eso que funcione como una válvula de liquidez, que aumenten los activos de riesgo, ¿ok? Y poder de alguna manera tanto Estados Unidos refinanciar su deuda y China salir de deflación. Y eso serían básicamente la hipótesis que mantenemos nosotros en favor de todos los activos de riesgo, pero principalmente Bitcoin, ¿no? De nuevo, no es una asesoría financiera, todos los invitamos a hacer su propia investigación y otra vez, nosotros podemos estar o no invertidos en lo que estamos hablando, pero básicamente de manera educativa, entretenida y compartir lo que estamos viendo en el mercado. Muy bien, Carlos. Ha sido una presentación muy elaborada, se ve que te la has currado y que hay estudio en esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Ahora, ¿tú qué estás viendo esta semana? Bueno, yo soy un analista un poco más técnico de mirar gráficos y me había gustado un poco la criptomoneda de Solana, porque está en un punto interesante. ¿Qué te gusta? Si quieres vemos el gráfico. Ok, perfecto, vamos a verlo. Bueno, pues aquí más o menos he dibujado una cuña que está haciendo, esto es una temporalidad de velas de un día, y si juntamos los máximos desde el principio de enero y el mínimo de abril, hace una cuña, ¿vale? Y después de la caída del viernes aquel famoso, nos damos cuenta de que ha ido rechazando en la VWAP del año. Esta es la VWAP del año, pero si anclamos una VWAP desde el mínimo de abril, justamente coincide con la VWAP del año, la VWAP anclada y la línea de tendencia de la cuña. De verdad que se ve muy bonito el gráfico, se ve realmente una continuación en esos patrones que estás dibujando. Yo como analista no pienso que esto sea casualidad. Yo pienso que esto está todo promediado, por lo menos por análisis técnico. Okay. Entonces, ya decidimos que no es casualidad de que el precio haya rebotado en este punto. Y si ves, la vela ha tirado cara arriba con fuerza. Entonces, estimamos un precio a corto plazo, por ejemplo, estaríamos a corto plazo pues entre los 205, 207, más o menos llegaría el precio a ese punto a corto plazo. O sea, tú estás diciendo, ese es el objetivo a corto plazo. ¿Qué sería corto plazo? Corto plazo pues estaríamos hablando de una semana, 2. Okay. Este sería el punto clave para que a la semana que viene digamos si hemos acertado con la operación. Y eso, o sea, básicamente estás dando la visión alcista porque es lo que hemos estado hablando, ¿no? Pensamos que de alguna manera, como conversábamos anteriormente, la liquidez monetaria debería hacer subir a todos los activos. Así que... Sí. Es un poco como que estamos diciendo que el dinero, la liquidez del oro va a pasar al Bitcoin y luego la liquidez del Bitcoin pues va a pasar a las altcoins. Y esta altcoin es la que a mí me estaba gustando en este Entonces, momento. ¿cuál sería el mediano plazo para ti? ¿Qué es lo que podríamos ver un poco más a mediano plazo? A mediano plazo, si rompe con fuerza la VWAP anclada de este máximo de aquí, pues llegaríamos a la parte alta de la cuña, ¿vale? Que sería una estimación de 230, 240, más o menos, ¿vale? Eso sería
2 meses, lo que va de año, más o menos. Ok, ahorita ¿Vale? estamos también los 3 últimos meses del año por lo general son meses muy buenos para todos los activos de riesgo y deberían subir, ¿no? Sí. Sobre todo las criptomonedas en el último trimestre son activos que se menean mucho. Bueno, ¿Sabes? vamos a decir, no deberían, sino pensamos que podrían subir, es lo más probable. Esos son todo probabilidades, no es nada certero, porque esos dos son análisis que hacemos cada uno para nuestras propias operaciones. Ahora, ¿Sabes? pero como vimos ahora en la proyección del Bitcoin, como estaba diciendo, que podemos tener una proyección de 9 a 12 meses donde podríamos tener un Bitcoin en 200 o por encima de los 220. O sea, ¿cuál sería entonces la proyección a largo plazo para Solana? O sea, si realmente rompe el Anchor Watt, como tú dices, y rompe también la cuña, ¿qué estaríamos Si hablando? rompe, ¿Cuál sería? Si seguimos si alcista. rompe la cuña por análisis técnico y mi operativa, ¿vale? Más o menos estaríamos hablando de que por fractalidad nos podríamos ir pues a los 430, 400, entre 400 y 430. Eso sería un precio estimado pues para el 2026, ¿vale? No sería en línea recta, por supuesto, sería con sus picos y sus historias. Y lo que te digo, no es una recomendación de compra ni Exacto. análisis. Esto es un poco lo que yo veo. Se dará o no se dará, eso no lo sabe nadie, pero esas son mis predicciones para Excelente. medio, corto y largo plazo. Me has dejado emocionado. Yo pienso que yo estaba buscando a ver si existe algún ETF o algo en Solana para invertirlo, pero en la bolsa, no directamente en cripto, pero esa es la opción, ¿no? Definitivamente sería por cripto buscar una opción. Se ve interesante bastante. Está el riesgo también, como tú dices, Sí, ¿no? De que caigan también, algo ocurra, si hay un cisne negro o algo, un evento que pueda caer y eso no está en nuestras manos, ¿no? Pero es la eso, parte del alcista lo que vemos más probable. eso ten en cuenta que un análisis de estos, nosotros como traders los estamos haciendo tranquilamente todos los días, estamos mirando los gráficos, entonces es cuando nos sentamos en las pantallas miramos a ver cuáles son las probabilidades de si va a ir cara arriba o si va a ir cara abajo, pero realmente no sabemos en ningún momento si el precio va a visitar una zona o va a visitar otra. No, eso no lo sabe nadie, nadie, es aleatorio total. Bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a ir revisando de todas maneras en las próximas semanas los trades, como hemos estado haciendo, hablando de Bitcoin. Yo realmente veo lo que tú dijiste la semana pasada de que 150 Bitcoin es probable en los próximos meses y coincide con lo que hemos hablado de hoy. Yo creo que invitar a la gente a que se sintonice la semana que viene también a nuestra conversación. Sergio, ¿qué dices? Sí, porque poco a poco vamos a ir haciendo análisis, vamos a tratar de buscar los análisis de continuación, los que se van a ir de un lado a otro y, y formar así una especie de serie de dónde va a ir la liquidez, si se va a ir, si se va a pasar de un lado, si se va a ir a otro, a ver si simplemente si el mercado nos da la razón o nos la quita. Excelente. Bueno, hasta la semana que viene vamos a invitar. Gracias Sergio por todo. Nos vemos la semana que viene para seguir conversando. Igualmente, igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.